Fantasmas en la base. En la isla de Cuba, bajo la dictadura cubana que ha desolado al pueblo cubano por los últimos 60 y pico de años, todos los hombres mayores de 18 años tienen que pasar el servicio militar obligatorio. Muy pocos son los que hemos logrado conseguir una excepción, y entre esos pocos me puedo contar yo. El único motivo por el que pude conseguir esto fue porque me fui de Cuba antes de que me llegara la edad militar. Así que esta historia me la contaron amigos que no tuvieron la misma dicha que tuve yo. Resulta que Adrián, uno de mis mejores amigos de la niñez, fue llamado a cumplir su servicio militar cuando tenía 18 años. El chico fue enviado a una de las provincias centrales de Cuba, específicamente en Camagüey. Allí tenían que hacer lo que ellos llamaban previa, que es como un tipo de entrenamiento que dura entre 40 y 45 días. Allí aprendían el manejo de las armas de fuego, de tácticas militares y otras cosas que eran requeridas para el servicio militar. En las noches los chicos se reunían en las barracas y ahí hablaban y contaban historias de todo tipo de cosas. Adrián me contaba que la mayoría de los oficiales no eran muy agradables, pero que uno de los sargentos de instrucción que estaba al frente de su unidad era un hombre bastante amable, que era una persona cercana y que hizo muy buena amistad con ellos, que casi todas las noches venía para las barracas a compartir un rato allí. Ahí hablaban de todo tipo de cosas, desde las novias que habían dejado en sus pueblos hasta historias que se contaban, como esta que les voy a contar el día de hoy. Que una noche les contó, tal vez en una forma de advertencia, de que nunca fueran a dejar sus postas, porque aquello podría tener consecuencias verdaderamente malas para ellos. Este oficial les contó que en aquella misma base, hacía ya unos 20 o 30 años, entró un recluta, al cual llamaban por su apellido Ramírez. Ramírez siempre se le asignaba la última posta, la más alejada de la base. Parece que la persona encargada de asignar las postas tenía algún tipo de problema personal con Ramírez. El chico tendría que hacer allí unas 5 horas de guardia y después sería relevado por otro soldado. Y este soldado a su vez tomaría su lugar. No es fuera de lo común que los oficiales hagan rondas durante las noches para ver si los guardias están despiertos y haciendo su trabajo. Resulta que en una de esas noches estaba lloviendo muchísimo. Probablemente debió haber sido sobre el mes de agosto. Aquello era un diluvio, no paraba de llover. El chico se acurrucó entre unos arbustos que habían detrás de donde él debería estar haciendo guardia. Aquellos arbustos eran tan tupidos que no dejaban ni siquiera pasar el agua de lluvia. Ahí el chico se refugió por un buen rato, hasta que escuchó unos pasos acercarse a su posta. Inmediatamente tomó su posición bajo la lluvia. Tomó su rifle AKM, que es el rifle de reglamento del ejército cubano, y se puso en posición defensiva. Allí preguntó que quién andaba ahí, pero no recibió respuesta. Pero Ramírez estaba seguro de que alguien se seguía aproximando. El chico, una vez más, volvió a dar una voz de alto. «Alto, ¿quién va? Identifíquese o disparo». Pero la figura seguía caminando hacia él. El chico estaba listo para comenzar a disparar. Vio que era un soldado igual que él, que con voz tranquila le dijo que no se preocupara, que él había sido mandado a relevarlo. A Ramírez le pareció extraño, pues no era el tiempo de relevo todavía. Ramiro le dijo que no entendía por qué el relevo, porque a él todavía no le tocaba. El chico le dijo que recién había llegado a la unidad y que lo había mandado allí. Ramírez pensó para él mismo que tal vez aquel chico le había caído peor al oficial que asignaba las postas que él mismo. Así que de cierta manera se sintió un poco aliviado. Ahora tendría con quién compartir el odio de aquel oficial. El nuevo recluta le contó a Ramírez que había sido enviado desde otra unidad, que lo habían mandado allí para castigarlo. Pero Ramírez no hizo mucha conversación.
estaba agradecido de poder salir de aquel aguacero y no tener que enfrentarse más a aquella humedad maldita. Lo que sí notó antes de irse fue que el uniforme del chico estaba impecable. No estaba ni siquiera mojado. Y las botas estaban brillantes de limpias. No tenían ni agua ni barro. Pero en su cabeza pensó que tal vez alguno de los oficiales lo había traído en el jeep hasta la posta y lo dejó allí. Aunque hubiese sido algo muy extraño. El caso es que el chico no estaba sucio. Pero sin pensarlo más, se fue directo a la barraca. Eran como las 3 de la mañana y todos dormían profundamente, menos el guajiro, el chico que dormía en la litera de abajo. El guajiro le preguntó con sorpresa qué hacía allí, que su turno aún no había terminado, que era él mismo quien lo iba a relevar. Ramírez lo tranquilizó y le dijo que no se preocupara, que el chico nuevo lo había ido a relevar. Todavía faltaba como 1 hora para el relevo, así que le dijo al guajiro que se volviera a acostar y que se quedara un rato más allí. En ese momento Ramírez comenzó a quitarse las botas. Tenía los pies empapados en agua. Los pies le dolían miserablemente. Ya los tenía tan arrugados que parecían pasas. En ese momento todo se iluminó. Parecía el día. Y acto seguido se escuchó un ruido ensordecedor. Aquello parecía una bomba. Todos los guardias cayeron de pie. Pero no, aquel sonido no había sido producido por un arma, sino por un rayo que había caído en las inmediaciones de la barraca. Aquel rayo había caído dentro de la propiedad de la unidad militar. En ese momento se escuchó la alarma de la base. Aquel sonido le enfrió el alma a Ramírez. Por algún motivo sentía que aquella alarma estaba relacionada con él mismo. El chico echó a correr, así mismo en medias, pues no le había dado tiempo a volverse a poner las botas que se había quitado. El chico miró en dirección a donde estaba su posta. Una gran llamarada envolvía el lugar. El cuerpo de bomberos de la unidad iba en camino al lugar para sofocar el incendio. En ese momento el jeep del jefe de la unidad paró frente a él. El hombre lo miró desconcertado y le preguntó si estaba bien. Ramírez le dijo que sí. Inmediatamente el jefe le preguntó qué hacía allí y que por qué no estaba en su puesto de guardia. Que ellos iban camino a la posta temiendo que él hubiese muerto por causa de rayo. Confundido, Ramírez le dijo que lo habían relevado, hacía unos momentos, por un chico nuevo. El oficial miró a Ramírez con cara de sospecha. Inmediatamente mandó a llamar a la persona que estaba a cargo de organizar las guardias y preguntó quién era el nuevo que estaba en la posta de Ramírez. El oficial dijo que nadie, que quien tenía que estar era Ramírez, que en el momento que cayó el rayo todavía no se había hecho el cambio de guardia. Cuando lograron apagar el fuego, revisaron las inmediaciones, buscando a aquel soldado que Ramírez aseguraba que lo había relevado. Aunque las personas de la base sabían perfectamente que Ramírez había abandonado su puesto. Ramiro fue llamado de inmediato a las oficinas del jefe de la unidad. Allí fue sujeto a un interrogatorio. Pero Ramírez, en todo momento, seguía diciendo que él fue relevado y contó con lujo de detalles a los oficiales lo que había visto. Pero los oficiales no le creyeron. Incluso dijeron que Ramírez tal vez se había quedado dormido y que probablemente había soñado aquello. Además, que había abandonado su posta. Ramírez fue sancionado con 30 días en el calabozo. El chico sabía perfectamente lo que había visto y sabía que no había abandonado su posta por propia cuenta. El chico trató de razonar con los oficiales, pero los oficiales no le hicieron caso. Solamente el jefe de la unidad, que le dijo al chico que no tocara más en el asunto, que hiciera los 30 días tranquilo, que después de todo, hubiese sido relevado o no, al final del día, había ganado su vida. Pues si hubiese estado en aquel lugar donde cayó el rayo en ese momento, hubiese muerto con toda seguridad.
enseguida se esparció el rumor por toda la unidad que Ramírez se le había parecido un muerto. En cuanto Ramírez salió del calabozo, los compañeros comenzaron a preguntarle qué había pasado exactamente aquella noche. Unos estaban más que seguros de que se le había parecido un muerto que le había salvado la vida. Otros estaban seguros de que Ramírez había inventado todo aquello, de que tal vez por cuenta de la propia lluvia había decidido largarse de la posta e irse a dormir. Pero Ramírez aseguraba que no lo había hecho, que solamente se había ido de la posta porque lo habían relevado. Lo había relevado otro soldado. E incluso daba una descripción del chico. Resulta que cuando Ramírez ya estaba terminando la previa, uno de los soldados lo vino a buscar hasta las barracas donde estaba descansando y le dijo que alguien estaba preguntando por él en la puerta de la unidad. A Ramírez se le apretó el corazón, pues pensó que tal vez había pasado algo en su casa, pues era bastante lejos desde su provincia hasta Camagüey, y que probablemente era su madre que venía con malas noticias. Ramírez corrió hacia la puerta de entrada, pero mientras se fue acercando, se fue tranquilizando, y la ansiedad se convirtió en curiosidad, pues la mujer que estaba allí en la posta de entrada no era conocida. El chico se fue tranquilizando a medida que se acercó. No podía salir de la unidad, pero sí podía hablar con la mujer a través del cercado que dividía la unidad del mundo exterior. La mujer, primero, un poco apenada, se presentó y le dijo que tenía que hacerle una pregunta que tal vez le parecía un poco extraña. Le dijo que alguien de la unidad le había dicho lo que le había pasado la noche del rayo. Ramírez, pensando que tal vez era una maniobra de los propios oficiales que estaban tratando de meterlo en un lío, permaneció en silencio, esperando que la mujer diera más información. En ese momento la mujer sacó de su bolsillo una foto. Era la foto de un soldado. La mujer le pidió que por favor mirara la foto y le dijera si había visto a aquel soldado antes. La cara de Ramírez se iluminó, pues el chico de la foto era el soldado que lo había relevado aquella noche. Ramírez tenía por fin una cara y un nombre para darle a los oficiales que lo habían sancionado. Ahora podría probar su inocencia y que podía probarle a todo el mundo que no había abandonado su posta porque quería. Inmediatamente le preguntó a la mujer quién era y cuál era el nombre del recluta y a qué unidad pertenecía. Pero inmediatamente algo le hizo arrepentirse de haber hecho aquella pregunta, pues aquella mujer comenzó a llorar desconsoladamente. Ese es mi hijo, Sabino, quien perdió la vida en esta misma unidad militar. El chico había tenido una malformación genética en el corazón que nunca habían detectado, y por los propios esfuerzos físicos que demandaba el entrenamiento militar, llevaron a que el chico tuviese un infarto. Ramírez comenzó a pensar que aquello era una broma de los chicos con los que estaba pasando el servicio militar. Tal vez algunos de los reclutas que estaban con él y que no le creían que verdaderamente hubiese dejado la posta porque lo habían relevado. Pero por otro lado, el llanto de la señora era demasiado sincero. El dolor de la mujer era palpable. Nadie se iba a prestar para aquella atrocidad. La mujer le pidió, cuando se calmó un poco, que por favor le contara lo que había pasado y cómo estaba su hijo, si su hijo se veía bien. Ramírez sintió compasión por la señora y le contó con lujo de detalles lo que había pasado. Y también le dijo que si no hubiese sido por su hijo, él no estaría contándole aquello. Que Sabino se veía bien, que se veía como un muchacho normal del servicio militar. La mujer se fue agradecida. Aquello le dio paz, pues creía que definitivamente su hijo estaba bien. Me contaba Adrián que por el resto de su estadía en aquella unidad no pasó ni un momento en el que no pensara que Sabino también se le podía parecer a él en cualquier momento. Igual, para algunos, siempre quedó como la historia de que un chico
que quiso evitarse problemas y que inventó una historia loca, tal vez incluso con la esperanza de que le dieran baja militar por problemas mentales. Otros siguen creyendo a pies juntillas de que Sabino se le apareció al chico, no solo para salvar su vida, sino también para darle un mensaje de esperanza y para consolar un poco a su madre. De esta manera le mostraba de que estaba bien y que todavía incluso desde el otro lado seguía ayudando a aquellos que lo necesitaran. El soldado del pozo. Jesús y Mariano, a quien le decían el ronco, entraron juntos al ejército. Pero en aquel tiempo Jesús comenzó a verse con una chica del pueblo. Jesús había estado detrás de la chica durante toda su vida, pero por un motivo u otro la relación nunca se había dado. Y dio la casualidad que entrando Jesús al ejército, se dio esa oportunidad que tanto había esperado. Aquello era un problema tremendo, pues Jesús quería pasarse la vida en la calle detrás de la chica. Al principio más o menos que se conformaba con los días que le daban de pase, pero mientras más tiempo pasaba con la chica, más tiempo quería estar con ella. Ya los pases cada 2 semanas no eran suficientes, así que comenzó a idear maneras para poder ver a la chica casi todas las noches. Más de una vez habló con el ronco y con otros de los chicos con los que ya tenía buenas relaciones para que lo cubrieran por un par de horas mientras él llegaba hasta el pueblo. Allí se pasaba un rato con la chica y después regresaba a su deber. Pero últimamente los chicos lo evitaban, pues ya no era cosa de 1 o 2 horas. A veces se pasaba la guardia entera fuera. Y el problema no solo era que, aparte de hacer su propia guardia, tenían que hacer la guardia de Jesús, sino que se podían meter en graves problemas. Pues si los oficiales se enteraban que eran cómplices de las fugas del chico, se podían meter en graves problemas. Así que ya lo evitaban a toda costa. Pero resulta que una noche era el cumpleaños de la chica. Y él había pedido permiso a sus superiores para ir un rato. Y así poder celebrar con la familia el cumpleaños de su novia. Les prometió que regresaría esa misma noche. Pero los superiores, un poco que sospechando lo que últimamente estaba haciendo Jesús, le dijeron que no. Pero Jesús no iba a tomar aquel no como una respuesta definitiva. Así que fue a hablar con el ronco. Y después de mucho insistir, finalmente lo convenció. El ronco solamente lo cubriría por 2 horas. Le dijo: no te esperaré más de 2 horas. Si no estás ahí a las 11 en punto, me voy a ir a dormir a mi barraca. Y cuando lleguen los oficiales y vean que no estás allí, te meterás en un gran lío. Finalmente Jesús y el ronco llegaron a un acuerdo. Y a las 9 de la noche, cuando se fue el jefe de la unidad, el ronco tomó la posta de Jesús. El ronco pudo ver cómo Jesús desapareció después de brincar el perímetro de la base entre la oscuridad. Llegaron las 11 de la noche, que era el horario que habían acordado. Ya el ronco tenía que ser relevado por Jesús. Pero llegaron las 11:15, las 11:30 y medianoche, pero Jesús no aparecía. El ronco, visiblemente molesto y maldiciendo la estampa del chico, ya estaba decidido a dejar la posta, cuando de repente se giró y ahí estaba frente a él Jesús. Ya me iba a dejar todo esto tirado para que te metas en un problema. El ronco pudo notar que Jesús no estaba bien. Le preguntó qué le pasaba y Jesús solamente le pudo decir: me caí en el pozo. ¿Cómo que te caíste en el pozo? Deja de decir mentiras. No me vas a convencer con tus inventos. Y el ronco, en un arranque de ira, se fue dejándolo allí solo, dando sus características zancadas. No había llegado el ronco a la barraca cuando entraron 2 oficiales, preguntando por Jesús. Los chicos le dijeron que Jesús todavía estaba de guardia. Los oficiales dijeron que no, que aquella posta estaba vacía. Enseguida comenzó el revuelo. Mandaron a uno de los soldados que estaban en la barraca
para relevar a Jesús y que esperara allí a que se le dieran instrucciones. El ronco no sabía qué decir. Estaba sumamente confundido. Él había visto a Jesús allí en la posta. Los otros comenzaron a preguntarle al ronco dónde estaba Jesús. Él les dijo que no sabía, que se lo había encontrado en la posta cuando ya venía de vuelta a beber a su novia. Los chicos estaban preocupados, pero no querían decir nada. Si hablaban, no solo iban a meter en problemas a Jesús, sino también al ronco, pues él habría participado como cómplice y además había abandonado la posta. Llegó la mañana y Jesús no aparecía. El personal de la base fue a casa de Jesús a preguntarle a su familia, pero el chico no había estado allí. Incluso fueron a casa de la novia, pero la novia aseguró que no lo había visto desde hacía 2 días, que la noche anterior ella se había quedado esperándolo, pero nunca apareció. Inmediatamente la policía militar comenzó a hacer una investigación en la base. Temían de que algo le hubiese pasado al chico. Comenzaron a interrogarlos, pero el ronco no tenía el valor de decir a la policía militar lo que había pasado. Esa noche le tocaba guardia, así que el ronco se fue a su puesto. El chico estaba verdaderamente atormentado por no saber dónde estaba su amigo. Finalmente, entre los nervios y el cansancio de la noche anterior, el sueño lo venció y se durmió. Hasta que en una de esas sintió una voz familiar. Era Jesús. Chico, tú estás loco. Mira lo que está pasando. Hay tremendo revuelo en la base. Todo el mundo te está buscando. ¿Qué hiciste? ¿Dónde te escondiste? Pero Jesús no respondía. El ronco le aconsejó que se entregara a la policía, pues ya sus padres estaban muy preocupados y todo el mundo lo estaba buscando. Pero Jesús no contestaba nada. De lo que sí se pudo dar cuenta el ronco era de que Jesús estaba mucho más demacrado de como estaba la última vez que lo vio. El ronco se viró para tomar el radio y avisar que Jesús estaba allí. Pero en el momento que se viró y volvió a incorporarse, ya Jesús no estaba ni por todo aquello. El ronco movió los reflectores que tenía en su posta. La posta del ronco era una torre elevada, pero no había ni señales de que Jesús hubiese estado allí. Incluso por unos momentos dudó de que en verdad hubiese visto a Jesús y que todo aquello tal vez había sido un sueño. Algo le decía a ronco que algo muy malo había pasado. Así que finalmente tomó el valor. Así que cuando terminó su guardia se presentó en la oficina del oficial a cargo. Allí le contó lo que había pasado. Le contó que Jesús le había dicho que se había caído en un pozo, que lo había visto claramente, pero no sabía a qué se refería, que él lo había visto la noche anterior, que no le dijo dónde estaba, pero que él creía que tenía que haber estado en las inmediaciones, si no estaba en su casa ni en casa de la novia. Tal vez estaba escondido en el monte, con miedo a ser castigado por haber abandonado su posta. El oficial, visiblemente preocupado, ordenó a todo el personal de la base de salir a buscar al chico en las inmediaciones. Lo buscaron toda esa noche y el día siguiente, pero nadie encontraba a Jesús. Ya estaba envuelta la policía, incluso el ronco estaba bajo investigación, pues creían que tal vez había habido algún tipo de altercado entre los dos chicos y que el ronco lo había matado o le había hecho daño. A ronco se lo llevaron a otra unidad militar para ser interrogado por la policía, pero el chico se mantenía en la misma historia. 3 días después, un campesino que vivía cerca de la unidad vio que su perro se comportaba de forma extraña. El perro estaba ladrando en lo que parecía ser un hueco en la tierra. El viejo se acercó a ver qué pasaba. Pensó que tal vez una de sus novillas o terneras se habría caído en aquel hueco. Cuando el viejo se acercó, se dio cuenta que aquello era un pozo que había perdido el brocal, y que la tapa que tenía encima se había corrido. El viejo, como pudo, miró en el interior y vio lo que parecía ser un bulto. Parecía que había un cuerpo en el fondo del pozo. El viejo sabía que había un chico perdido de la unidad militar vecina, así que inmediatamente dio parte a la policía.
Poco tiempo después, la propiedad estaba llena de policías y bomberos, quienes al bajar al pozo pudieron confirmar que en efecto era Jesús. Jesús había fallecido la misma noche que había salido para casa de su novia. Aparentemente el chico había corrido a campo traviesa, tratando de tomar un atajo para llegar al pueblo lo más rápido posible. Pero aquella finca semi-abandonada contenía un peligro que nunca se esperó. En el medio de la propiedad había un pozo ciego. Los dueños anteriores le habían puesto unas planchas de zinc encima, pero no le habían puesto lo suficientemente seguras para evitar que alguien cayera en él. Después de hacer las investigaciones pertinentes y de determinar que no había ningún tipo de crimen envuelto en este incidente, le avisaron a Ronco de que su amigo se había lastimado. También le informaron al resto de la unidad lo que había sucedido. El Ronco quedó con un cargo de conciencia por muchos años, pues él aseguraba que la muerte de su amigo había sido su responsabilidad. Tal vez si no hubiese ido al pueblo, no hubiese muerto en aquella penosa circunstancia. Lo que nunca quedó claro para el Ronco fue como si Jesús murió en el momento que cayó en el pozo, se le pudo aparecer allí, en persona, a decirle lo que le había sucedido. El Ronco nunca fue un hombre creyente, pero aquel evento, sin duda, lo hizo pensar que hay algo más allá de lo que puede entender nuestra mente humana. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.